Sangre de mestizos, de Augusto Céspedes. Opiniones de dos descabezados. Esto ocurrió en aquellos días melancólicos que siguieron a la caída del Fortín Muñoz. Con los restos del primer ejército deshecho en Campo Villa y las fracciones del nuevo ejército que se formaba, la sección Ayllón-Valencia de la batería Chávez, a la que yo pertenecía, llegó hasta las proximidades de un puesto ganadero llamado Tres Pozos, después de haber ido dejando en repliegue escalonado las líneas de Quintana, Magariños y El Toba cerca del Pilcomayo. A la vera de un campo en que la paja crecía muy alta, debajo de unos árboles elevados de cortezas grises que cobijaban a ranas del mismo color, acampó la batería Ayllón. Éramos unos 20 hombres y 3 cañones 105. Vivimos en ese lugar algunos días que fueron en su mayor parte de lluvia y surazo, aislados en el monte, alejados de todo contacto con otras unidades que formaban la línea provisional para detener el avance paraguayo. Yo tenía entre los árboles una carpa baja, dentro de la cual cabía difícilmente el mosquitero. Del triángulo de la carpa pendía el cuadrángulo del mosquitero, cubriendo mi lecho sobre el suelo. Fue un húmedo día de febrero, cuyo atardecer se incineró entre nubes de ceniza como un cadáver cerrado en ánfora de plomo. El monte se oscureció y el viento del sur tendió acuosos alambres de frescura, que a través de las ramas llegaban a enredarse alrededor de la carpa. Anocheció, comenzó a llover bajo la pálida luz nublada de la luna invisible, que las ramas incógnitas artillaban desde el cielo con alarmas intermitentes. Me acosté debajo de mi carpa, tendido en mi lecho, y a través del mosquitero vi desaparecer la vaga claridad aprisionada entre los árboles. Sobre la carpa tamborileaba la lluvia, también intermitente como un tiroteo de ametralladora. Desde la frágil trinchera del mosquitero, contemplé más tarde como, aprovechando de la fuga de la lluvia, trasladada de pronto hacia algún ignoto rincón del monte, volvió la luna a introducirse en el claro del bosque, deslizándose tímidamente a animarse a vaciar todos sus rayos en el suelo húmedo y limpiándose a prender la luz de gotas de agua en algunas hojas. Poco después todo calló, y fue en ese momento que algo se interpuso entre el silencio y yo. Cuando ya me introducía en el sueño, escuché primero un vago rumor de pasos sobre la hierba, y luego un tropezón en una de las cuerdas que sujetaba la carpa de una estaca, junto con el sonido metálico de mi jarro de aluminio colgado del árbol inmediato. Al mismo tiempo, la mano del viento derramó de lo alto del árbol a la carpa un puñado de gotas de agua. Yo pregunté: ¿quién es? Ninguna respuesta. Con voz más gruesa repetí: ¿qué hay? Como tampoco obtuve respuesta, me incorporé a medias y miré a través del mosquitero. Una sombra asomaba en el ángulo inferior del triángulo abierto de la tienda. Como yo me hallaba en el suelo y la sombra de pie, aparecía gigantesca ante mis ojos. Destacaba sobre el cielo por encima de los árboles. ¡La Gran 7! ¿Qué hubo?, dije, variando esta vez con forma verbal de la pregunta y al mismo tiempo extendiendo una mano hacia mi linterna, que precisamente no estaba al alcance de mi mano. «No se moleste en buscar la linterna», me dijo entonces la sombra con voz suavísima. «¿No le sería saludable mirarme a plena luz? Yo deseo ver qué clase de individuo es el que a estas horas se entretiene a pasear, tropezando con las tiendas de campaña, tentando de paso los jarros de los soldados». Les repliqué, pluralizando intencionalmente el sujeto de la oración,
y en tono cálidamente airado. Entonces el desconocido dijo: «Busca en vano, porque la linterna no está ahí, sino en el bolsillo de la blusa que ha dejado usted colgada en esta rama». Me acordé que eso era cierto, y el diálogo continuó en esta forma: «Verdaderamente, pero la exactitud de su dato me hace presumir que usted ha hurgado previamente mis bolsillos. ¡Es el colmo!». «Nada de eso. Si yo estoy aquí no es con mala intención, sino porque me he extraviado». «Su extravío no justificaría que al mismo tiempo se extraviase mi linterna». «No, no. Está usted equivocado en sus suposiciones. Si no quiero que me contemple con el reflector es porque no deseo darle un espectáculo desagradable. Es preferible que solo me vea usted con esta que los astrónomos llaman luz difusa y no con el farol eléctrico, porque se asustaría gravemente. Es usted tan feo que podría asustar a un soldado que ha visto de frente a hombres como los coroneles Ortiz, Mostajo y el doctor Tejada Sorzano. Debo explicarle, distinguido camarada, que a mi caso no concierne en una anomalía física, sino más bien en una fealdad metafísica. Sepa usted de una vez que yo soy un espectro sin cabeza». Acostumbrado a ver en la guerra innumerables seres sin cabeza, respondí sin sobresalto: «No lo dudo, pero aún así espero que satisfará mi deseo de saber qué quiere usted». «Ya le he dicho que me he extraviado. Iba hacia el este, pero como soy casi gaseoso, el viento sur me ha arrastrado hasta aquí. Ahora, si usted me lo permite, podría esperar al amanecer en este banco de Toborochi. De seguir andando, temo sobresaltar a algún centinela». «Sí, sería lamentable que ignorando la calidad de sombra de la que se trata, le diesen un tiro, pero ahí sentirá mucho frío». «De ninguna manera. No siento frío porque soy abstracto». Diciendo eso, se sentó en el asiento de Toborochi. Yo traté de dormir, pero la proximidad del desconocido se filtraba a través del mosquitero. Blandamente se dibujaba su sombra acurrucada, diluyéndose en el recipiente acuoso que formaba el claro del monte. Entablé conversación de nuevo. «¿Y a qué unidad pertenece usted?» «Nominalmente estoy enterrado en el cementerio del puesto Escobar. Salgo de allá con objeto de molestar a mi matador». «Ajá. ¿Y lo consigue usted?» «En cierto modo. Me introduzco en su sueño y tomando una forma aterradora le aprieto el corazón. Entonces grita y su grito atraviesa su sueño como una aguja y lleva hasta su boca. Eso me divierte». Las sádicas aficiones del fantasma me interesaron. «Hallo en usted desviado de sentido de la venganza. ¿Cómo es posible que dentro de un hecho colectivo e impersonal como la guerra concrete la responsabilidad de su muerte a un solo individuo? Como del hecho personal resultó un daño personalísimo para mí. No es lógico que en una guerra internacional busque represalia por un agravio personal. Sin embargo, admitirá usted que el agravio ha sido bastante grave. Se trata de la totalidad de mi cabeza». No tanto. Por otra parte, aparentemente usted fue herido por un pila, pero realmente por una fuerza irresponsable. El soldado no es autónomo. Es solo un instrumento auxiliar acoplado a la ametralladora o al fusil. Y usted considerará que lo ridículo que sería a título de represalia ir a tumbar el sueño de una ametralladora. Pero habrá algún culpable de mi decapitación. Esa culpabilidad es imposible de concretarse individualmente.
Es cruel pensar que si en época de paz la burguesía moviliza toda una maquinaria jurídica y policiaria para indagar la responsabilidad de un solo homicidio o una aislada estafa de 200 pesos, en la guerra de 1914 no se ha aplicado el mismo procedimiento, porque los delitos cometidos en serie ya no son delitos sino fenómenos históricos. Es cuestión de estadística. Pues bien, dentro de esta estadística yo no soy solo un número, sino un hombre. Y un hombre necesita venganza. Justo. La venganza es la gran fuerza del equilibrio moral y deben exigir con más pasión los que han muerto que los que vivimos. Pero para ejercitarla tenga en cuenta esto. En nuestra habitual existencia de paz, andamos aplastándonos unos a otros, obligados por una interdependencia de hechos ocultos, de determinaciones misteriosas y de móviles lejanos que nos dejan en pequeñísimo margen de libertad. En la guerra, este pequeño margen desaparece, ya que nos sumergimos totalmente dentro de un sino diabólico e incontrolable, y no somos responsables por matar o por hacernos matar. Me interrumpió la carroña con voz cavernosa y airada. ¿Esa es una filosofía de hombre acostado?, dijo. ¿Mi venganza está mal encaminada?, la rectificó. Y en lugar del soldado que me mató, le dirigiré contra el que lo mandaba. Se me había quitado el sueño y me entretuve en instruir a aquella pobre alma. Es tan difícil, hay tantas potencias que mandan en el Chaco. ¿Cómo tantas? ¿Bolivia y Paraguay no más, Wa? Eso es lo que usted ve, y lo que ven nuestros pútridos estadistas. ¿No ven que la guerra del Chaco es una empresa de carnicería en que Bolivia y Paraguay se matan trabajando en beneficio de un trust anónimo que ha afiliado la Flecha del Paraguay? Desde allá, Ayala, Gulquiari y los bellacos de Asunción, llevados por apetitos electoralistas, intervienen en la carnicería con la participación de sangre de proletario paraguayo a falta de dinero. Por su parte, el pueblo boliviano es entregado por sus caudillos, los zorros políticos, que permitieron con su acuerdo tácito o expreso a su símbolo don Daniel Salamanca acotarse a la matanza con la materia prima de la riqueza y la sangre boliviana. Pero eso solo no habría bastado. Hay algo más. La oligarquía conservadora argentina, que por medio de sus conductores Justo y Saavedra Lamas encendió el motor de la penetración territorial con vistas al petróleo. ¿Quiénes son Justo y Saavedra Lamas? Unos dignos caballeros porteños que no han oído un tiro en su vida, especialmente el general. Este es pariente de don Carlos Casado, concesionario de casi todo el Chaco, y es también presidente de la Argentina. El segundo es un internacionalista, o sea, un doctor que busca celebridad jugando a la guerra. ¿Nada más? Yo solito los reviento a todos. Algo más hay, una sociedad petrolera. ¿La Standard? La Standard, gracias a lo que hicieron los políticos bolivianos, no se siente ligada a la guerra ni a la suerte de Bolivia, sino a las consecuencias que le convengan. La Standard, negro dios petrolífero, verá impasible morir a los indios bolivianos al pie de sus torres de acero, entre tanto que el gobierno boliviano, que ante el mundo aparece como su socio, no solo no recibe ayuda pecuniaria, sino que debe comprar gasolina de la Argentina, el Perú y los Estados Unidos para defender esos pozos. ¿Qué te parece? Increíble. Esto no debe saberlo el doctor Salamanca.
lo sabe, pero no le importa. Su inexpugnable egolatría le llevó a caer cándidamente en el lazo tendido por los agentes provocadores paraguayos. Mira en el conflicto del Chaco únicamente un alinderamiento entre Bolivia y Paraguay, y no el motor que empuja a los soldados guaraníes desde los bufetes de Buenos Aires contra los soldados bolivianos, que a su vez defendiendo realmente un patrimonio territorial, resultan defendiendo virtualmente los petróleos de la Standard gratis. ¿Gratis? Así debe ser. Yo no he recibido un céntimo hasta el día de mi trágico fallecimiento. El gobierno tampoco. La Standard se ríe de Bolivia. No aventura nada y espera el resultado de la guerra para negociar con el vencedor. Eso es intolerable. Dígame, ¿a quién hay que apretarle el cuello? ¿Sabe usted quién es la Standard, desdichada osamenta? Algo múltiple y ubicuo, como los dioses de la teogonía hindú. En el terrible arcano de sus oficinas, ¿a quién acogotaría usted? ¿Y por qué? La Standard no está obligada a sernos leal. Ella solo puede ser fiel a sus pozos, a su gangsterismo. Es tan peligroso para nosotros como lo son para el Paraguay los Casado, los Sastre y la Royal Dutch Shell. Tosió el infeliz entre sus costillas. ¿Hablamos en castellano o en qué? Me está pareciendo que me está pitando. Momificado amigo. La Royal Dutch Shell es un tipo de máquina novísima que maneja las guerras a distancia, con ondas hercianas, especulando con la sangre de dos pueblos y las cabezas de infelices como usted. Es una sociedad anónima, impersonal y por consiguiente impermeable a pesadillas. Ella forma parte de este trust organizado por la plutocracia anglo-argentina, que después de comerse el Paraguay se confabula para comerse a Bolivia, cadáveres y todo. Rióse sarcásticamente y dijo: según usted, nada hay que hacer, ¿no? ¿Cómo se nota que usted jamás ha recibido una carcasa de obús en la cabeza? No puedo negarle el mérito de haberla recibido, pero a su juicio, los responsables o lo son a medias o son muchos o son invisibles. ¡Qué bonito! Es responsable, joven esqueleto, toda organización diplomática burguesa que bebe sangre en copas de champán y toda una organización imperialista que en América hace subir y bajar bonos conforme a su stock de cadáveres. Sea lo que fuese, me ha quitado usted a mi soldado. Por hidalguía está obligado a indicarme otro objeto de mi venganza. ¿A quién carroña impulsiva? ¿A quién irá usted a inyectarle remordimientos? Vaya si le parece a los dormitorios de los doctores en límites y monomaníacos chaqueños que dieron base sentimental a la matanza, a los de los políticos bolivianos que introdujeron el problema de la guerra al perfeccionamiento de la carnicería, sin dar en el clavo del entendimiento directo con Buenos Aires. Introdúzcase al Palacio Quemado, donde tenga por seguro que no asustará al doctor Salamanca. Él desde hace tiempo se tutea con el demonio, en la trágica soledad de su destino al que fue llevado por la unanimidad de los políticos y explotadores que ansiaban solucionar en su persona un pacto de apetitos con fórmula única. El desconocido se sacudía como una caja de fósforo de palo. Yo seguí repleto de lírica mediocridad. Deslícese en esa casona de Asunción donde engorda Ayala, penetre bajo los mosquiteros de los doctores guaraníes que buscaban subsistencia política mientras patrocinaban como abogados a las empresas de Casado, Sastre, Mianovich,
etc. Y si puede, llegue hasta Buenos Aires, a las oficinas de la plutocracia, del Congreso Eucarístico y a las mansiones de su fascismo ganadero. Vuele más lejos, hasta New York, a New Jersey, a Londres. Deje en paz a su victimario, esclavo como usted, pero cuide de no ser sorprendido entre tanto palacio de culpable que al menor descuido lo entregará a la policía, donde sin la menor consideración le tomarán impresiones digitales de su esqueleto proletario. El fantasma se puso de pie violentamente. Su escepticismo, roncó, es más propio que un cerdo de retaguardia que de un soldado. Es usted un derrotista. Con permiso, me retiro. Le sentí irse, rompiendo ramas y pisando charcos. Y nuevamente la lluvia del amanecer cayó sobre mi sueño, hundiéndose con él, sin hallar resistencia en la infinita y honda arena del Chaco, que parece un sueño sin figuras.